Bienvenidos al Club de los Corazones Literarios. Yo soy Abby y el día de hoy les tengo otro episodio de esta sección llamada Desmintiendo a BookTok, que vamos a dedicarnos a platicar, a reseñar y a extendernos en el tema de este libro que fue demasiado viral en redes sociales y es Icebreaker o Romper el Hielo de Hannah Grace. Icebreaker es el primer libro de la serie Maple Hills. En este caso, este libro se publicó en el 2022 y fue un literal hit en redes sociales acerca de la temática, por lo cual les voy a hablar un poco de qué va Icebreaker. Icebreaker es la historia de dos estudiantes universitarios de la Universidad Maple Hills en California. Estos dos personajes, pues básicamente los une que son deportistas, que su deporte en específico pues está relacionado con el hielo. Nate Hawkins, nuestro protagonista masculino, es el capitán del equipo de hockey de la universidad, mientras que nuestra protagonista femenina, Anastasia Allen, es figure skate, es patinadora artística sobre hielo. Entonces este es como el punto clave en donde nuestros personajes se unen. A través de la historia, nuestros protagonistas pues colisionan con muchísimas problemáticas sociales, mentales, igualmente con la química que tienen y con las relaciones que se pueden dar dentro de un entorno social como es la universidad. Nuestros personajes como tal tienen una gran química que se nota desde el primer momento en que se conocen, pero tienen esta situación de enemies to lovers que se va a ir desarrollando de una manera normal, cliché, que se puede esperar de ese tipo de libros. Dentro de la novela, nuestros protagonistas como tal son los que mueven mayormente la historia, y los personajes alternos son como, no es que no estén bien estructurados, pero no son tan importantes, por lo cual solamente son como actores de reparto dentro de la historia, ¿no? Entonces todo se basa en nuestros protagonistas y la gente muy allegada a ellos, por lo cual estos personajes solamente como que convergen a situación o a consecuencia de nuestros protagonistas, por lo tal no son tan relevantes. Nuestra protagonista, Anastasia Allen, como les decía, es una patinadora artística sobre hielo. Es un personaje que... Anastasia como tal es un personaje complicado. Es un personaje complicado porque en un cierto momento yo quiero pensar que Hannah Grace, al escribirla, quiso en ella reflejar muchos problemas mentales, porque ella maneja mucha situación de ese tipo y a consecuencia tiene ciertas actitudes un poco estresantes, por lo cual siento que Hannah quería de alguna manera que empatizáramos con Anastasia, pero en mi caso pasó todo lo contrario. Creo que fue esa mi limitante de no poder empatizar con Anastasia, porque en ciertos momentos se nota cierta inmadurez en el personaje y te hace un poco cansada. Entonces Anastasia tiene ese rol. Pero por el otro lado, Nate Hawkins, nuestro protagonista masculino, es todo lo contrario. La verdad es que es un personaje que se desarrolla de maravilla. Tenemos un poco de contexto de por qué actúa de esa manera viendo su entorno familiar. Después entendemos por qué es un personaje súper comprometido y súper protector con su gente, en este caso con sus compañeros de equipo de fútbol, después con Anastasia y con varias gente. Es un personaje que me encantó, me gustó mucho, y aparte me di cuenta que en ciertos momentos la historia como que se estanca mucho con Anastasia, logra moverse gracias a Nathan. Ok, como tal, el libro está narrado en primera persona por nuestros protagonistas. Se van turnando de capítulos. Tenemos un capítulo de Anastasia, un capítulo de Nate, que eso nos da una perspectiva un poco mejor de la situación, de la novela y de los sentimientos de los personajes ante las situaciones. Al principio tenemos unos capítulos previos antes de que estos se conozcan. Esto me gusta mucho. Siento que esta es una herramienta muy buena para poder entender el contexto de los personajes antes de que pues como que sus mundos colisionen, y me gustó mucho ese punto. Y bueno, un poquito acerca de la cadencia de la historia. La verdad es que siento que bueno, los libros como tal o las novelas tienen que tener un clímax o algo así. Siento que en Icebreaker nunca encontramos como tal un clímax. Es un libro que empieza muy bien. En un momento a la mitad o 3/4 del libro se estanca completamente, y las problemáticas o ligeras problemáticas o su semiclímax del libro
como que lo avientan para abajo. Entonces eso me disgustó muchísimo porque yo esperaba un gran clímax o una gran situación o esa sensación que te causa que se resuelve el problema de los protagonistas, esa sensación de eso pasó, no lo encuentras en Icebreaker. Y bueno, ahora vamos con mi opinión. Lo bueno de Icebreaker definitivamente es Nate Hawkins. Me pareció un personaje, como les decía, muy bien desarrollado. Literal es como el cebo perfecto para que tú sigas leyendo, sigas continuando la historia, porque en verdad es un personaje que vale 1000 veces y es el que gira como tal toda la historia. E igualmente quiero destacar que se nota cuando un personaje masculino es escrito por una mujer, porque lo hace chef kiss. Igual punto positivo, bueno de esta historia es definitivamente la frescura con la cual Hannah Grace moldea estos personajes para que tú de verdad te tragues, que sean personajes universitarios, personajes explorando su vida tanto emocional, su vida sexual, su vida laboral. Es un momento de desarrollo para ellos y se nota perfectamente la manera en la que los escribe. Tú te estás comprando que son universitarios y eso me encantó. Igualmente, pues siempre es una delicia leer sobre personas en un deporte, más cuando tú no conoces ese deporte. Yo en México, pues en México no tenemos el hockey como tal. Conocemos el patinaje artístico, pero no es tan imponente o culturalmente reconocido en México. Entonces es interesante y es muy atrapante conocer este tipo de deportes a través de la literatura. Lo malo de Icebreaker, como les decía, definitivamente es Anastasia Allen. Me pareció que es un personaje que está muy mal ejecutado en cierta manera, porque sus problemáticas mentales o sus issues al crecer, todo lo que la formó como ser humano a veces hace que choque muchísimo contigo y con Nate y con todo el mundo. En cierto momento hay una problemática respecto a un amiguito de ella, que se supone que es como, siento que eso era el clímax de la historia y al final no resultó para nada ser el clímax, terminó de una manera muy boba y eso me decepcionó muchísimo durante la lectura. Entonces, principalmente una de las cosas malas es ella como protagonista y su arco argumental, que terminó cayéndose por la borda. En estos ciertos comportamientos de Anastasia quiero destacar que tiene ciertos comportamientos muy nefastos con Nate, y esto me evitaba seguir leyendo porque Nate no hacía nada. Entonces me daba mucho coraje. Lo extraño de Icebreaker definitivamente es su epílogo. Su epílogo hace un salto de tiempo, una elipsis de 10 años, y mi problema con eso fue que no pude relacionar a los personajes en cómo los dejó antes del epílogo y a cómo los transformó en 10 años. Y eso me pareció muy curioso, porque hay historias o hay escritores que te dan las bases suficientes para que tú puedas hacer en tu imaginación el cambio o el salto de ese personaje y digas, sí, los enlaces, ¿no? Los cambios que pueden dar los años, pero en este no, fue como de que de la nada se convirtieron en personas completamente diferentes y maduras, y eso me causó mucho shock, mucho conflicto. Eso es todo por el video de hoy, y pues a Icebreaker de Hannah Grace le doy un total de 3 corazones, y uno se lo doy literal le daría 4 corazones por Nate Hawkins, porque me pareció fabuloso. Lo spicy está 10 de 10, la verdad, tiene más spicy del que me habían prometido, y creo que fue hasta cierto momento hubo demasiado spicy para mi gusto, y eso es muy raro en mí, pero como que no me acomodé, no me sentí tan a gusto por esta señorita, por lo cual vamos a desmentir a BookTok. ¿Valía tanto el alboroto Icebreaker? Siento que sí por lo spicy, pero como en toda la novela, no tanto. Entonces es un tal vez. Eso es todo por el video de hoy. Por favor, si ustedes ya leyeron Icebreaker, me gustaría mucho que me dejaran en comentarios qué es lo que opinaron. También les chocó un poco esa actitud de Anastasia. Cuéntenme, la verdad es que me gusta mucho poder leer sus comentarios. Y bueno, bye. Nos vemos en el siguiente video. Bye.